Bienvenidos nuevamente a un tutorial sobre el curso de Historia del Perú. En esta ocasión vamos a abocarnos a la sesión número 30 que trata sobre los precursores de la independencia. Ya tenemos que entender primero para poder analizar este periodo, ya donde surgen diversas figuras que ya venían con un discurso, ¿no? En donde un discurso más que todo de cambios, influidos por las ideas de la ilustración, ¿no? La vida, en este caso, la forma de vida dentro de la colonia impuesta por España a través de las reformas borbónicas, hizo crisis hacia finales del siglo XVIII. Los criollos, influenciados por las corrientes ideológicas europeas, como ideas de libertad, igualdad y justicia, y los primeros ejemplos de la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa cambiaron de pensamiento en búsqueda de nuevas reformas políticas, sociales y económicas para mejorar la situación que existía ante el dominio español. ¿Qué entendemos por precursor? El precursor es un descendiente de españoles nacido en América. Por lo tanto, es una figura de clase media o alta con preparación intelectual e ideológica. Esta persona es un hombre de clase con su pensamiento o acción. Se adelanta a los hechos y propicia una lucha por lograr una meta, la emancipación o independencia americana. Ahora, dentro de los mismos precursores hay dos tendencias. Primero, la tendencia separatista, ¿no? Tenemos a figuras como la de Francisco de Miranda, nacido en Caracas en 1750, falleció en Cádiz en 1816. Fue un oficial del ejército, participó en la independencia de las 13 colonias inglesas en Norteamérica y en la Revolución Francesa. En Inglaterra fundó la logia Gran Reunión Americana y pidió apoyo a la corona inglesa para independizar América. En 1806 organizó una fracasada expedición a Venezuela destinada a poner fin al régimen colonial. En 1810 retornó acompañado de Simón Bolívar. Apresado en La Guaira, fue trasladado a Cádiz, donde murió. En cuanto a Antonio Nariño, nació en Santa Fe de Bogotá en 1765 y falleció en 1823. Escritor, político y precursor de la independencia de Nueva Granada, del Virreinato de Nueva Granada. Tradujo y difundió en América la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Fue presidente interino de la Gran Colombia en el año de 1822. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán nació en Pampacólca, Intendencia de Arequipa, en 1748 y murió en Londres en 1798. Ingresó en la Compañía de Jesús y siguió sus estudios eclesiásticos en Cusco. En 1781 afirmó haber hecho por 7 años sus estudios en Cusco, único lugar en el que se puede adquirir una verdadera idea del Perú, y haber aprendido medianamente la lengua peruana. Sufrió los efectos de la expulsión de los jesuitas en 1767 y tras ello vivió en Europa. Cortó luego su vínculo jurídico con los jesuitas y con la mirada puesta en el Perú y en Hispanoamérica. Alentó la esperanza de servir. De esa forma, en 1781, Vizcardo vivió una clara decisión separatista. Desde ese momento su actividad se orientó a estimular a Inglaterra para que apoyase el levantamiento que se anunciaba en el Perú. Escribe la Carta a los Españoles Americanos, que fue editada por primera vez en 1799 con pie de imprenta dudoso en Filadelfia y edición posible en Londres. Ese no es un texto erudito, sino un documento combativo, ¿no? De combate político, con sabor de proclama revolucionaria dedicada a los criollos, en el cual también está vivo el resentimiento por la actitud de la corona en la expulsión de los jesuitas.
además de ser el texto medular del precursor arequipeño, constituye un documento hispanoamericano central para penetrar en la justicia de nuestra independencia. El Nuevo Mundo es nuestra patria y su historia es la nuestra. Esta es, sin duda, la afirmación básica del documento vizcardino. Advierte con lógica y visión de conjunto la realidad hispanoamericana común y diversa. Para Vizcardo, la corona era infiel e injusta con los descendientes de los hombres que creaban el imperio. Los distintos intereses y la geografía los separaba de España. Afirmó que la emancipación no era solo un derecho, sino un deber de los americanos. José de Arribagüero nació en Lima en 1783 y falleció en 1858. Miembro de la aristocracia limeña, fue un activo corresponsal de los patriotas de Buenos Aires y Chile. Redactó las 28 causas para la independencia de América. Participó en la conspiración de los oratorianos. También, como les decía, eran dos tendencias, primero los separatistas y otros que eran los precursores peruanos de tendencia más bien reformista. Tenemos entre ellos a José Hipólito Unanue y Pavón, nacido en Arica en 1755 y murió en Cañete, cerca de Lima, en 1833. Ya en los tiempos republicanos ejerció cargos como asesor de virreyes, protomédico general, redactor en el Mercurio peruano, defensor de la salud del hombre y los estudios de medicina, hombre de ciencia, humanista con formación clásica. Además fue ministro de Hacienda del primer gabinete de San Martín, diputado en el primer Congreso Constituyente, ministro en los días de Bolívar y testigo de los años iniciales de la República. Dedicó múltiples estudios a casos médicos que registran el Mercurio peruano, así como a cuestiones de ciencias naturales. Su libro fundamental es Observaciones sobre el clima de Lima y sus influencias en los seres organizados, en especial el hombre, de 1806. La idea general de los monumentos del antiguo Perú en esta obra integra la vida del Tahuantinsuyo del virreinato en lo que llamamos Perú, dándole continuidad a la historia y reconoce como nuestro todo testimonio de vida en el territorio que más tarde sería del Perú. Otro reformista destacado en ese periodo fue José Baquijano y Carrillo, nacido en Lima en 1751, fallecido en Sevilla en 1817. Fue un hombre de derecho y profesor de San Marcos. Perteneció al nivel social más alto del virreinato. Ganó autoridad como maestro universitario y fue de algún modo jefe de un planteamiento liberal, renovador de los estudios, protector de la prensa libre y difusor del enciclopedismo. Fue doctor en leyes por la Universidad de San Marcos y profesor en su claustro, además de ilustre colaborador con los propósitos peruanistas del Mercurio peruano. El elogio del virrey Agustín de Jáuregui el día de su recibimiento en la Universidad de San Marcos, un 27 de agosto de 1781, es la obra central para conocer el pensamiento de Baquijano. En uno de los instantes solemnes del elogio, Baquijano afirmó valores que en esos días cobraban un sabor crítico y agresivo, y continuó con una de las más significativas declaraciones. Su grande alma contempla que el bien mismo deja de serlo, si se establece y funda contra el voto y la opinión del público. Mejorar al hombre contra su voluntad ha sido siempre el engañoso pretexto de la tiranía, que el pueblo es un resorte, que forzado más de lo que sufre su elasticidad, revienta destrozando la mano que lo oprime y lo sujeta. Otro, en este caso también reformista destacado, fue Toribio Rodríguez de Mendoza, nacido en Chapollas en 1750 y falleció en Lima en 1825. Sacerdote y maestro, encarnó una posición con personalidad propia en el ámbito de la ilustración cristiana. Así estuvo ligado al
Colegio Real Convictorio de San Carlos y a sus problemas intelectuales. Fue el maestro de la generación que afirmó la independencia. Estudiante en los seminarios de San Carlos y San Marcelo, y también en el seminario de Santo Toribio en Lima. Obtuvo la licenciatura y el doctorado en teología en la Universidad de San Marcos en 1770. En 1773 ya era profesor del recién fundado Colegio Real Convictorio de San Carlos, con el cual se identificó en la vida peruana. Dentro del ánimo reformista de su tiempo, se esforzó por impregnar de un nuevo aire las labores carolinas. Con otros filósofos y maestros ilustrados, se empeñó por apartarse del estudio exclusivo de Aristóteles y la escolástica. Su labor se apoyó en una sólida fidelidad al pensamiento cristiano y en una voluntad amplia que pretendía asumir los valores intelectuales, científicos y sociales del mundo del siglo XVIII, que no repugnaran a la fe cristiana. Bien, entonces hemos podido revisar en este caso los dos tipos de tendencias, de visiones de los precursores que ya se iban asentando en la vía política de los fines ya de la colonia, ¿no? Entre los separatistas, más que todos aquellos cuyas figuras fueron relevantes en Venezuela y Colombia, como Francisco de Miranda y Antonio Mariño, además de Juan Pablo Vizcarra Guzmán, que en este caso más bien buscaba la separación, ¿no? Pero en este caso a través de la intervención de Inglaterra. En cuanto a los reformistas tenemos a José Hipólito Unanue, a José Baquijano Carrillo y a Toribio Rodríguez de Mendoza. En el caso de ellos tres, ¿no? Era más bien, o sea, fueron hombres formados, ¿no? En educación doctrinal y por ende también sus cargos en ese caso eran dentro de la estructura colonial. Entonces no había una visión más bien separatista, simplemente eran de cambios, era mantener las viejas estructuras con España, pero en este caso con una libertad mayor dentro de, en este caso, o para la colonia, ¿no? Entonces, que ya vislumbraba en este caso cambios, ¿no? Al respecto. ¿Okay? Entonces, hasta aquí lo que vamos a revisar sobre los precursores de la independencia. ¿Okay? Nos vemos hasta otra próxima oportunidad.